Bienvenidos a The Mind, Body and Soul Stylist Podcast. Yo soy su host, Michelle de Mateo. Bienvenidos. Bienvenida a un episodio más al The Mind, Body and Soul Stylist Podcast. Ya se me trabó la lengua, pero bueno, todo bien. La verdad estoy súper feliz porque hoy vamos a tener un episodio muy especial. Y todo empieza con la curiosidad, que estoy segura que tanto vos, así como yo, hemos tenido en algún momento cuando pensamos sobre nuestra alma, sobre nuestras experiencias. ¿Te has preguntado alguna vez dónde se archivan todas aquellas experiencias que vivió tu alma, tanto en esta vida, lo que estás viviendo, experimentando, así como en otras? Y esto te invito a que realmente, si pensás que solo estamos aquí una vez, te invito a que hoy abras tu mente y escuches una perspectiva distinta. Puede ser que resuene y digas, quiero investigar más, o puede ser que digas, no estoy muy seguro, no estoy muy segura y nada más lo dejes pasar. Pero siempre les recomiendo, como ustedes saben, este es un espacio para crear conciencia, desde el respeto, desde el querer conocer más sobre distintas formas de ver y vivir el despertar de la conciencia. Así que, como te decía, hoy vamos a hablar sobre algo muy especial que está relacionado con ese archivo maravilloso de las experiencias del alma, en donde se incluyen nuestros conocimientos, nuestras experiencias del pasado, del presente, y quien quita y tal vez posibles futuros. Hoy tengo una invitada súper especial que nos viene a hablar sobre los registros akáshicos. Si esta es la primera vez que escuchas esta terminología, bueno, quiero decirte que estás por escuchar una información muy valiosa que realmente te va a dar una nueva mirada a lo que es tu vida, tu experiencia, lo que estás viviendo en el aquí y en el ahora, lo que viviste y lo que puedes hacer a partir de este nuevo conocimiento y de esta nueva información. Akáshico viene de la palabra akasha, que es un término del antiguo idioma sánscrito de la India y significa alma, espacio, cielo o éter. Según la tradición hindú, los registros akáshicos son los archivos de las memorias del alma. Y para profundizar en este tema, tengo a mi querida amiga, colega Ana Rodríguez, conocida como Yue, su nombre espiritual. Ana es terapeuta holística, es coach de inglés, asesora académica, entonces tiene de verdad un don para poder explicar cosas que pueden ser bastante complejas en una terminología muy sencilla que todos podemos comprender. Por eso cuando quise traer este tema a la mesa y compartírtelo, no podía pensar en alguien mejor que ella para que de verdad pues nos ayude a entender y profundizar un poco más en qué es esto. Ella tiene preparación en Reiki Usui, Karuna y Okuna, por supuesto en registros akáshicos, terapia floral, péndulo hebreo, tameana, que ya en otro episodio hablaremos sobre eso, tarot evolutivo, terapéutico, reprogramación neuronal cuántica, regresiones, cirugía astral, por nombrar algunos. Así que voy a tal vez tratar de hablar menos y ya darle el paso a Ana, pero de verdad espero que te abras la oportunidad de conocer más sobre su trabajo. Yo les voy a estar compartiendo también a lo largo de el episodio sus redes sociales. Para las personas que nos siguen en YouTube, te invito a que le des suscribirte para que no te pierdas ni uno solo de los episodios que vienen. También a que leas en la descripción todas las redes sociales de Ana Yue. Y si nos estás escuchando, pues también que te fijes en la descripción del episodio porque aquí están todos los detalles de Ana. Así que sin más introducción, adelante. Bienvenida, Ana. Hola Michelle, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar acá y muy emocionada de hablar de un tema que me apasiona, como lo son los registros akáshicos. Anita, bueno, empecemos por el principio. Para Ujú. las personas que nunca han escuchado sobre los registros akáshicos, ¿qué son? Ok, para ponerlo en una manera que sea fácil de entender para todo el mundo, se pueden definir como una base de datos gigante o una biblioteca gigante donde están, como decías vos al inicio, archivadas todas las memorias de todo lo que hemos hecho en todas las vidas, en todos los tiempos, en todas las dimensiones. Ahora, ¿dónde están los registros akáshicos almacenados? O sea,
Puede ser que los veamos como una base de datos etérica, como decías, el akasha viene de éter o cielo, ¿verdad? En algunas culturas le decían el libro de la vida también. Entonces, eso está almacenado, te lo puedes imaginar como en una nube, ¿verdad? Como cuando uno descarga cosas de la nube, es una manera de imaginarlo, pero en realidad el botoncito para conectar con ellos está en nuestro ADN interdimensional. Entonces, todos tenemos la capacidad de conectar con nuestros propios registros y si ya hemos sido entrenados como lectores, pues con los de otros también. Y todo en la vida tiene un registro akáshico. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí yo lo que tengo cerca es un amuleto. Entonces, si yo tomo este amuleto y le abro los registros akáshicos y aquí sucedió algo para lo que se necesita un testimonio o algo así, supongamos que fuera una memoria feliz y no un crimen ni nada por el estilo, pero yo puedo abrir los registros al objeto y preguntarle. De hecho, a todo se le puede abrir. Ujú. Ok, para las personas que nos están escuchando, Ana lo que tiene en su mano es como una especie de ojo turco, es como Fue lo un primero que tenía a mano. Igual también tengo un taquión o no sé, muchas cosas. Ok, entonces para todas las personas, o sea, para que más o menos digan qué amuleto tenía, Sí, para que sepas, me parece súper interesante. Entonces, no es solo sobre nuestra vida, sino que son objetos también que y tenemos nosotros, animalitos. pudieron haber dado los animales también. Wow. Ujú, Ok, entonces, de cierta manera, los registros akáshicos nos van contando una historia de por sí, qué somos de tal manera o por qué actuamos de tal otra. Ok, entonces, ¿cómo pueden correcto. ayudarnos a nosotros en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, digamos, a hacer, ¿cómo se llamaría? Una lectura o una sesión de registros Una akáshicos sesión. con vos. Ujú. Eso es muy interesante porque dentro de todos los usos, quizás el más conocido es como llegar y pregunta-respuesta, como tipo de entrevista. Ok, me conecto a tus registros y vos me preguntas algo de lo que quieras tener una perspectiva más amplia. Por ejemplo, ¿qué debo aprender de esta relación de pareja o qué beneficios me podría traer este posible trabajo si lo tomo y cuáles son las consecuencias de no tomarlo? O una súper clásica que casi todo el mundo pregunta es cuál es mi misión de vida o cómo puedo alinearme más con mi propósito de vida. Pero ese es como el uso más común, lo que la gente se imagina cuando le dicen sesión de registros akáshicos, pregunta-respuesta. Sin embargo, cada vez más los mismos registros te van llevando a hacer cosas diferentes. Entonces, de repente, hay gente que llega a cortar lazos energéticos porque no puede dejar un trabajo o no puede dejar una pareja tóxica, muchas cosas. Entonces, podemos hacer corte de lazos, podemos hacer una sanación de vidas pasadas. Por ejemplo, me pasó con un muchacho que tenía una fobia terrible a las arañas y pues ya lo estaba trabajando, obviamente, con su psicólogo en el momento, pero siempre había algo como que él decía, no sé de dónde salió esto, aún así necesito algo más. Entonces llegó a una sesión de registros y resulta que nos llegaron memorias de vidas pasadas de él donde siempre que moría alguien había una araña presente. Digamos, no era que la araña los mataba, sino que de repente él perdió a alguien muy querido y siempre salía una araña o él vivía en un bosque con muchas arañas, etcétera. Entonces lo empezó a relacionar. Entonces, desde cosas así como llegar a trabajar algo que uno ya está trabajando con otra terapia y que le puede ayudar, eso también se puede hacer. Por ejemplo, si tenemos un terreno, al terreno se le pueden abrir los registros, ya sea para limpiarlo o para ver de qué manera se puede limpiar. O sea, si no fuese con registros, pues no sé, desahumamos o hay que buscar algo, etcétera, ¿verdad? Podemos obtener información sobre posibilidades futuras también, como decías al inicio. El futuro realmente aún no existe, no hemos tomado aún las decisiones, pero te dice como qué sería lo más probable o, por ejemplo, si hacemos una reunión, a la reunión se le pueden abrir los registros, entonces puedes obtener información futura de em, como in advance, se me fue la palabra, o sea, Adelantado.
Por adelantado, gracias, perdón, se me metió ahí el inglés. Entonces puedes tener esa información. Yo lo hacía mucho cuando estaba en el ambiente corporativo, entonces de repente tenía un business review o algo así y yo voy a abrir los registros de esta reunión que no ha sucedido para ver qué me podrían preguntar y anticiparme a las preguntas. Entonces era como trampita, pero también se puede. Se pueden hacer lecturas de pareja también. Eso sí, que ambas personas estén de acuerdo y ambas presentes. O sea, no puede ser como, uy, voy a ir a una lectura de pareja y el otro clueless y ni tenía idea de que la pareja estaba ahí en la sesión, porque no violentamos el libre albedrío. Se pueden hacer sesiones grupales, por ejemplo, si alguien quiere proponer un tema, este, y, y decir, ok, mira, este grupo necesita trabajar cosas de la prosperidad. Entonces vamos a identificar y sanar los bloqueos de la prosperidad. Entonces se hace así, o lo que fluye la energía en el momento, como decir, hey, tal día voy a hacer una lectura grupal, lleguen, ¿verdad? Y qué mensaje tienen los registros para las personas. Se puede enviar sanación inmediata a cosas o a situaciones. En muchos casos, quizás, obviamente, no va a sustituir ir a un médico, por supuesto, pero va a ayudar mucho y puedes, al enviar sanación, mitigar quizás algunos síntomas físicos que la persona tenga o emocionales, pero de nuevo, no sustituye ir al psicólogo, ir al doctor, es una ayuda adicional. Ok. Eso entre algunas cosas, digamos, eso es como en el día a día. Y como te decía, también cortar lazos energéticos o cualquier cosa de la que uno diga, no sé de dónde salió esto, no sé cómo arreglarlo, necesito otro par de ojos para ver esto, necesito una perspectiva más alta. En todo eso todo eso se le puede preguntar a los registros. Inclusive, por ejemplo, hablando de vidas pasadas y así, se puede consultar si hay alguna vida que a uno le esté interfiriendo en esta o alguna vida de la que te puedas traer un talento para esta, digamos. Lo que no hacemos de vidas pasadas es como decir, hey, ¿qué fui yo en otra vida? Porque todos hemos tenido miles de vidas y si las recordáramos todas, sería una bomba emocional y energética y y ni siquiera hace falta porque tal vez hubo algunas vidas en las que ahí no hicimos nada relevante, Generalmente, ¿verdad? cuando hablas de esto, de las vidas, o sea, porque Ujú. me parece fascinante, o sea, hay más de un oyente, no, un escucha, pero ¿cuántas vidas será? ¿Se refiere a 2, 3, 10, 20, 100, 1000? O sea, digamos, de tu experiencia, pues, Ujú, ¿qué has logrado observar, por ejemplo, cuando haces, abrir los registros de alguien? O sea, ¿cuál ha ujú. sido como la persona que has sentido que ha tenido como más vidas? Y si fuera un número así Como como aproximado. para darnos una idea. Es súper interesante porque si nos metemos a otras disciplinas como la quiromancia, por ejemplo, todas las rayitas que tienes aquí horizontales son vidas que viviste. Entonces, yo veo, por ejemplo, mi mano y yo, wow, un montón. Entonces, pero, Paréntesis para explicarle a los que no saben qué es la quiromancia, es, bueno, ajá, la palabra somancia, ¿verdad? Que así como hay ciertas formas en las que podemos recibir o percibir información, hay mucha información que está en nuestro cuerpo. La quiromancia es correcto, el estudio de toda la información que está en la palma de nuestras manos a través de las líneas. Y eso se puede correcto. y tiene mucha información y ahora todo el mundo se va a poner a googlear qué es quiromancia. En otro episodio hablamos de la quiromancia, pero bueno, entonces, Sí, para que te sí, interrumpí. eso es algo en lo que no, es tan amplia la quiromancia que eso es algo en lo que no he terminado de formarme todavía, digamos, pero por darte un ejemplo, digamos, las rayitas estas, para los que no nos están viendo, que están como cerca del pulgar, que tenemos rayitas horizontales, todas esas son vidas. Aquí, en la mano derecha o Ajá. la izquierda. Bueno, en ambas, porque, bueno, ahí tiene su historia. La derecha, la izquierda es como el plan que viniste a hacer, el mapa, y la derecha es lo que realmente has hecho, digamos. Entonces, a veces cambia o a veces es igual, Pero digamos, pero exacto, en esa parte. Entonces, todo eso son vidas, ¿verdad? Entonces, son un montón. horizontales, perdón, es que se me ha malcriado, pero es que si no me quedo Perdón, perdón. eh, no, lo que te preguntaba, las vidas, digamos, son las líneas verticales o horizontales. Es que no estoy viendo aquí. Las horizontales, según recuerdo,
al menos las horizontales son como vidas en las que tuvimos aprendizajes, pero el que te puede decir a ciencia cierta es Javier Víquez, que él Ajá, sí es un pro en quiromancia, es lo que pero por ahí anda, me parece que son las horizontales, pero a lo que voy es que cualquiera de las dos que fueran son un montón, o sea, cada persona tiene un montón. Ahora, como sesión de registros akáshicos como tal, normalmente ha habido gente que me pregunta como, hey, ¿qué vida tengo que sanar o cuál me está interfiriendo en la vida amorosa o así? Y a veces, vamos a ver, puede andar como por lo menos de 3 a 5 instancias que se mencionen en promedio. Digamos, podría haber más, pero siempre yo pongo la intención de que todo lo que hagamos, ¿verdad? Es lo que sea seguro y apropiado trabajar en ese momento, porque igual los registros nunca te van a dar información que no puedas procesar en el momento, pero sí podría como haber más vidas en las que no sea tan relevante lo que sucedió, entonces no te esté afectando o ayudando, sino que fue nada más una experiencia más, como para el currículum ahí. Este, pero sí, normalmente así como para trabajar en una sesión de 1 hora, a veces te salen cosas de unas 3 vidas, 5 vidas, cuando mucho, pero ok, igual si fuese una regresión es parecido. Ujú. entonces, pregunta, digamos, bueno, ¿cómo? O sea, porque me imagino que mucha gente dice, bueno, esto suena fascinante, pero esta mujer, ¿cómo es que los lee? O sea, si carga un libro tipo del iCloud o cuál es el asunto, explícame como el proceso para que las personas que nunca han escuchado sobre esto, yo estoy un poquitito más enterada porque conozco a Anita Sí, sí. de tiempo, y pues sí sé cómo más o menos va la cosa, pero para las personas que, digamos, esto es un término nuevo, ¿a qué nos referimos cuando abrís los registros de alguien? O sea, ¿verdad? Dar un poco como más The de background ahí. y que, por ejemplo, una persona que se quiera hacer una sesión, por ejemplo, ¿qué Ujú. puede esperar? O sea, para que más o menos contes como el protocolo de cómo es que se hace la partida. Correcto. Sí, entonces, bueno, lo primero se puede hacer tanto presencial como virtual, porque la energía no tiene tiempo ni distancia. Entonces, o sea, igual ahorita que vos y yo estamos hablando, aquí es como si estuviera abierto un portal, ¿verdad? Por medio de la tecnología, que es una gran ayuda que tenemos. Ahora, lo primero es, bueno, la persona llega, se sienta, si está pues en su casa, en un lugar cómodo donde no vaya a ser interrumpido o interrumpida. Y después yo le pregunto algunos datos, entre ellos el nombre completo, todos los nombres que haya tenido, así su nombre de pila. Si es una persona que se ha cambiado de nombre por cualquier motivo, porque no le gustaba el nombre, he tenido casos también de personas trans que se han cambiado el nombre para que, porque ya no querían el nombre de pila. Entonces, por la razón que sea, normalmente yo le pregunto todos los nombres que ha tenido, incluso hasta como apodos y todo. Si el cambio de nombre es muy reciente, es más probable que accedamos con el nombre viejo, porque ya tiene una egrégora o una carga energética formada alrededor de ese nombre, una numerología, etcétera, etcétera. Pero si ya hace varios años que se cambió de nombre o bastante tiempo, entonces yo utilizo los dos. Incluso yo, como lectora de mis propios registros, utilizo tanto mi nombre físico como mi nombre espiritual. Y los digo seguidos, nada más. Entonces, eso es como lo primero que necesitamos, el nombre completo de la persona. Luego, la fecha de nacimiento también se necesita para no abrirle por accidente los registros a una persona que tenga el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, ya al tener todos esos factores, si es virtual, normalmente es videollamada, entonces estoy viendo la carita de la persona, tengo el nombre y tengo la fecha de nacimiento. Entonces, nunca le voy a abrir los registros a alguien más por accidente. Es como si el nombre completo fuera el nombre de usuario y la contraseña, la fecha de nacimiento y nada más el resto, no sé, reconocimiento facial, por decirlo así, como si fuese una computadora, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Y ya cuando la persona está sentada o acostada, como guste, relajada, generalmente, como te digo, es más un diálogo, entonces la persona siempre va a estar consciente, no es como una hipnosis ni nada así, a menos que los registros nos lleven a hacer algún ejercicio para desbloquear algo. Entonces, si es como, mira, visualicémonos en una esfera de luz y ¿verdad? Em, pero bueno, eso es lo primero. Luego yo accedo por medio de una oración. Eso tiene cero que ver
con ninguna religión. O sea, cuando digo una oración es como un pedir permiso. Entonces, la oración que yo utilizo, tanto si estoy haciendo la sesión en inglés o en español, igual yo la digo en español porque la digo en silencio, pero para los que les da curiosidad, lo que dice es como yo le pido a Dios, pero Dios como la presencia yo soy, ¿verdad? De nuevo, ninguna religión metida ahí, que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de ti permanentemente para que solo el amor y la verdad de Dios, como presencia yo soy, ¿verdad? Existan entre tú y yo. Yo le pido a tus maestros, tus guías, tus seres queridos que canalicen a través de mí desde el reino donde se encuentren para decir todo lo que deseen. Y eso es muy interesante porque el reino la gente se imagina así como el inframundo o algo así. Y no, a veces el reino puede ser inclusive el reino mineral. Por ejemplo, esta piedrita, una rocrosita que tengo yo por acá puede ser una maestra mía también. En otra dimensión le tocó ser mineral y no persona, por ejemplo. Entonces ahí me metí mucho como en Everything, Everywhere, All at Once, ¿verdad? Como en Oh, la película esta que me he recomendado, súper buena, por cierto, véanla. gracias por Este, recomendarnos. Exacto. sí, y entonces sí, el reino, no solo como el reino de aquí y la otra dimensión, sino como incluso el reino vegetal, el reino mineral, lo que me necesiten decir, ¿verdad? Em, y luego dice, yo pido permiso a los señores de los registros akáshicos para poder abrir tus archivos y sacar toda la información que me sea permitido. Y luego se repite eso varias veces ya con el nombre de la persona. Ese es como el inicio, por decirlo así. Em, Ahora, sí, o sea, cualquiera puede acceder a sus registros. En este caso no es como para, ay, voy a aprenderme la oración y entonces ya no necesito ir a una sesión de registros. No es tanto así como funciona porque a veces vamos a necesitar contención emocional. Me ha pasado, digamos, aunque en general uno como terapeuta káshico es quien se vuelve como un colchón de las emociones que salgan, ¿verdad? O sea, me van a pegar a mí primero las emociones que al paciente. Ujú. Sí ha pasado como que a veces les llega, mira, es que en una vida hiciste esto y esto, ¿verdad? Y tal vez es algo que la persona no quería hacer ya en esta vida y le parece como muy disonante y entonces se entristece, pero primero siento yo la tristeza que la persona, ¿verdad? Entonces, o si digamos, a mi maestra de registros le pasó que estaba haciendo una sesión y salió una información de otra vida en la que a un señor le habían pegado un balazo en la cabeza y ella sintió el dolor en la cabeza. Entonces, estamos nosotros ahí como para ayudar con contención emocional, igual si en algún momento se recuerda algo, porque la persona puede también recibir información, no solo nosotros, y tal vez está sanando algo, algún trauma o algo así, es bueno tener a alguien al lado para que te ayude como a salir de ese estado donde estás viviendo, reviviendo alguna cosa, si fuera el caso que fuera de un trauma o de otra vida. Pero en general, como te decía, va pregunta-respuesta. ¿Me ibas a preguntar algo? Dale, Pero, perdón, es que me emociono. no, eso te iba a preguntar, porque para mayor provecho, o sea, como para sacar un mayor provecho a la sesión, Ujú, he escuchado que es importante hacer cierto tipo de preguntas, tipo el por sí, qué de algo, el qué o el cómo, no tanto el dónde, ¿verdad? Entonces, ujú, de tu experiencia, por ejemplo, para los pacientes nuevos, las personas que quieren, o sea, ¿cuál es la mejor manera de iniciar en este camino y cuáles serían las preguntas ideales o, ¿verdad? Como por dónde empezar, porque capaz si una persona llega y dice, bueno, ya esta mujer meditó y no sé ni qué quiero preguntar o por dónde empiezo, o esto realmente, ¿cuál es la mejor manera de iniciar ajá, en este camino para que sea lo mejor para mi alma, ¿verdad? Porque, correcto. o sea, te puede ayudar a entender cosas. Yo creo que todo tratamiento que nos dé un extra, como dijiste, o sea, vas al médico, vas al psicólogo, vas al terapeuta, tarana, pero siempre es bueno tener también otro tipo de acompañamientos que nos ayuden a complementar. Y me parece que esto es genial porque te puede dar como una luz en por dónde seguirle el proceso de sanación. Me parece muy valioso. Ujú, Pero también hasta para eso a veces necesitamos tener un poco más de claridad y guía sobre cómo esta terapia o esta herramienta puede ayudarme a encauzar ese procedimiento.
Correcto, sí. Digamos, como te decía, puede ser pregunta-respuesta y de ahí mismo van saliendo otros ejercicios, pero una de las mejores maneras de poder redactar las preguntas, igual yo, eso es lo segundo que hago, revisarle las preguntas a las personas Ok, y decirle como, ¿tenés las preguntas ya hechas? No, mira, se me olvidó, no sé qué. Bueno, lo ideal sería que llevaran las preguntas ya hechas para, en caso de tener que editarlas, solo las editamos, pero ya tiene como los temillas ahí pensados. A veces sí hay gente que se antoja de una lectura de pronto y es como, uy, mira, ¿estás disponible? Sí, vamos. Entonces yo le ayudo a hacer las preguntas, mira, como, "Hey, ¿qué temas te gustaría trabajar? ¿Hay algo en lo que tengas curiosidad? Que no hayas tenido una respuesta con otra terapia, qué sé yo, ¿verdad? Em, Porque siempre va a ser un poco más personalizado quizás que una lectura de tarot, ¿verdad? También podemos tener una lectura psíquica, una lectura de tarot o de cualquier otra cosa, pero ese es como ya las respuestas de uno o de la persona en sí, experiencias de repente como flashbacks también de la persona y uno mira, estoy viendo tal cosa, qué pasó de esa edad, ¿verdad? Entonces, una de las mejores maneras de redactar las preguntas es con qué debo saber yo de, digamos, o qué puedo saber yo. ¿Por qué? Porque nunca te van a decir otra cosa que no debas saber, empezando por ahí. O sea, no nos metemos en lo que no nos importa de la vida de otros, por decirlo así. Entonces, ¿qué debo saber yo de esta relación? En lugar de decir, hey, mi pareja me es fiel. O sea, tratamos como de no hacer preguntas de sí o no y tratamos también, ojalá, de subir la pregunta de chakra, por decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que yo llegue y pregunte, ¿cómo puedo hacer para que mi pareja no me deje? Ahí estoy hablando como desde el chakra raíz, ¿verdad? Como desde el temor, la supervivencia, etcétera, el abandono. Mientras que si yo digo, ok, ¿cómo puedo comunicarme mejor con mi pareja o cómo podemos comunicarnos mejor para entendernos mejor? Ya de repente ahí voy como por garganta, comunicación, ¿verdad? O cuál es el propósito divino en esta relación, cuál es el aprendizaje. Entonces ya ahí voy más hacia corona, ¿verdad? ujú, Entonces, siempre tratar para eso y para cualquier otra lectura, en realidad, como de subir la preguntilla de chakra, y entonces si yo veo que la pregunta está hecha desde el temor, trato de ayudarles a frasearlo de una manera diferente para que primero llegue más información y segundo haya como más sanación en eso, porque algo importante es que a veces la gente dice, ay, se me borró la grabación, porque yo les digo que pueden grabar o pueden escribir y se me perdió el cuaderno y no sé qué. Y al final no es solo la información que a usted le llegó y que usted la retenga, sino energéticamente ya se integró. Así a usted se le olvide la información como tal y energéticamente ya eso se integró en su ADN interdimensional, ya se sanó. Con solo hablar del tema y con los registros abiertos ya se está sanando. Entonces, esas preguntas son muy importantes. Igual, lo que tratamos de no hacer, como para que la respuesta no llegue muy limitada, quizás, o que sí fluya más la información, es no preguntar cosas de sí o no, como voy a tener prosperidad. Y sí, pero normalmente sí, puede ser en esta vida, en otra, te tomará una vida, 10 vidas, no sabemos, ¿verdad? Pero probablemente todo el mundo va a tener prosperidad en algún momento. Sino, por ejemplo, ¿qué bloqueos puedo superar en el tema de prosperidad? ¿O hay alguna vida pasada que me esté interfiriendo en el tema de prosperidad? ¿Hay algún patrón familiar que yo deba romper en el tema de prosperidad y cuál, por ejemplo? ¿Y cómo lo rompo, verdad? Todas estas cosas. Preguntas con cuándo no las hacemos tanto porque el cuándo puede cambiar. Entonces, como el tiempo no existe, entre comillas, ¿verdad? Lo percibimos como que existe, pero en realidad, o sea, el pasado, el presente, el futuro están sucediendo todo a la vez, ¿verdad? Y el futuro lo formamos con nuestras decisiones. Entonces, am, podemos decir, en lugar de cuándo voy a tener prosperidad, de nuevo, ¿qué bloqueos debo superar para tener prosperidad? Ahora, cuando suceda eso depende de cuánto trabajo. ahorita se nos fue un poco la señal. Em, ya va a regresar con nosotros. Pero justamente lo que ella estaba hablando, que me parece súper, súper importante y súper valioso, es el realmente cambiar todo esto que nos están revelando en una sesión de registros akáshicos, elevarlo
a el realmente entender la intención, el aprendizaje, la integración del para qué me está sucediendo esto, no el por qué. Entonces, y estamos de regreso con nuestra invitada. Tuvimos ahí unos temitas técnicos, pero bueno, nada que no se pueda resolver. Y con lo último que estábamos hablando, que bueno, ahí Anita, yo estaba terminando la idea en la que nos quedamos, que era justamente en el enfocarnos en el para qué de las situaciones, en el propósito elevado de cualquier relación o situación de nuestra vida, en vez de lo que hablabas, o sea, de conectar con ciertas situaciones desde el miedo, desde la carencia, desde el ceder mi poder, ¿verdad? O sea, el estar pensando más en el otro o en la otra que en lo que realmente está pasando en mi presente y cómo puedo elevarlo para mi mayor bien y la evolución de mi alma. Entonces, me encantó también lo que dijiste sobre el tema de hacer las preguntas sobre qué bloqueos yo puedo liberar, ¿verdad? En distintas situaciones. No sabía que uno puede también como preguntar puntualmente, o sea, por dónde, ¿verdad? Accedo a la liberación de este patrón o de esta situación. Te quería preguntar, por ejemplo, en temas físicos, ¿verdad? Personas que están pasando algún tipo de síntoma, eh, cuando se habla de cómo liberar bloqueos, por ejemplo, en su proceso de sanación, es algo que se puede acceder cuando son situaciones de cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar de la mano de los registros akáshicos? Porque creo que mucha gente sí lo puede entender a nivel de relaciones, mira, claro, por eso me pasó, a nivel de trabajo, a nivel de prosperidad, ¿verdad? Es como muy claro. Pero cuando hablamos de cuerpo físico, ¿de qué manera podemos trabajar de la mano de los recursos para también complementar, como decíamos antes, el trabajo que hacemos ya con nuestros terapeutas y nuestros doctores? Esa es una excelente pregunta. Lo primero que yo le digo a la gente es no deje de ir donde sea que está yendo, ¿verdad? O sea, no vaya a ir a decir, sí, es que en registros me dijeron no sé qué y ya no voy a tomar más pastillas. O sea, igual siempre escuche su intuición y cuestione las cosas que se le dicen en todo lado, hasta en la sesión de registros, ¿ok? ¿Por qué? Porque como estoy yo que trato de hacer esto de manera muy honesta y si en algo quizás no me llega información, me llega poca información, me reconecto y ya le digo a la persona, mira, lo que me llegó fue esto, trabajemos con esto, etcétera. O sea, nunca en ninguna terapia debería alguien llegar a decirle a uno, lo que tiene que hacer es esto. Si alguien le dice, tiene que hacer eso, salga corriendo de ahí, incluso si soy yo la que se lo dijo. ¿Ok? No, es cierto. Entonces, es lo Esto es así. primero, usar la intuición por sobre todas las cosas, me resuena o no me resuena lo que me están diciendo, em, porque al final los registros están en cada uno. Entonces, lo primero, no dejar de ir donde sea que estemos yendo. Sí le puede decir, mira, ok, me ha pasado con muchas personas que las mandan a desintoxicarse el hígado, por ejemplo, sobre todo si es un tema físico o si es a nivel de manifestación. Entonces yo me doy cuenta que la persona tiene que trabajar algo con el hígado, por ejemplo, porque me empieza a saber como a bistec de hígado. Y yo, hey, podemos trabajar, ¿cómo andas con la dieta? ¿Verdad? Todo bien. Y mira, manifestas rápido o no. Entonces ya uno dice, sí, aquí está definitivamente este tema por ahí. O de repente sí me ha pasado que le digan a las personas comer más saludable o depende de lo que estén preguntando, pero igual es algo que la persona decide o no tomar. O sea, si la persona decide hacer otra cosa, pues hace otra cosa, pero se le dio lo que los registros decían. O sea, como si, o sea, te damos los dos caminos. Si comes más saludable, esto y esto, y si no, y podría pasar esto, pero vos elegís, ¿verdad? O puedes hacer un intermedio entre ambas cosas. En temas de salud también ayuda mucho a encontrar el origen emocional de las cosas. De repente alguien llega y dice, es que ya tengo como todos los padecimientos del mundo y ya me hice 1000 exámenes y no entiendo. Y uno empieza a trabajar con ellos y se da cuenta que es algo que viene del transgeneracional o del proyecto sentido, una programación ahí del árbol genealógico, porque al final no son solo patrones genéticos que se heredan, sino patrones de pensamiento. Entonces, incluso hijos adoptivos que caen en cierto árbol genealógico copian los patrones y se enferman de lo mismo y no hay genética de por medio. Entonces, es sumamente interesante. A veces se da uno cuenta que viene de algún trauma o de la infancia y les llega como no la fecha, sino como la edad específica. Mira, me están diciendo que esto es de algo que pasó cuando tenías 8 años. Más o menos veo esto y esto en el ambiente. em,
etcétera. Entonces uno les empieza como a describir y dice, uy, sí, yo me acuerdo cuando mi papá me regañó y me humilló porque saqué mal un examen y de repente el padecimiento tenía que ver con eso, digamos. Entonces se empieza a sanar más rápido de la mano del doctor, del psicólogo y de todo el mundo, cuando ya te hace clic cuál memoria fue la que lo provocó. Qué interesante, eso que estás diciendo es muy parecido a lo que hacemos en bioneuromoción, que accedemos por otro camino, digamos, a Ajá, memorias, o sea, patrones emocionales que se generaron tal vez se activaron, ¿verdad? Que es mucho lo que se hace con la epigenética, o sea, cómo se activa un gen o en una situación específica en un individuo, ¿verdad? Entonces me parece súper ujú, interesante, qué bonito porque realmente son distintos caminos, pero justamente para ayudarte a decodificar lo que está pasando en tu vida para que puedas empoderarte y tomar las riendas de tu bienestar, que yo creo que eso es algo muy importante y me gusta mucho que correcto, la responsabilidad del terapeuta, pero también de cada una de las personas que está recibiendo la sesión. ¿Con qué me quiero quedar? Y con esta información que tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque perfectamente ujú. yo puedo ir donde Anita me puede decir 500 cosas y yo sigo haciendo exactamente lo mismo y sigo, ¿verdad? Intoxicando mi hígado con mis emociones, con mis hábitos, ¿verdad? No cambio patrones a pesar de que ya tengo la información. Entonces, para que todos veamos que este tipo de acompañamiento nos puede ayudar a tomar conciencia, pero también es una invitación a que demos el paso, ¿verdad? No nos quedemos ahí sentados simplemente con lo que me dijeron y ya está. Así que Sí. me Sí, encanta. exacto. Siempre es como empoderar a la persona y que tome responsabilidad de su vida y de todo, ¿verdad? Entonces, al final me dieron una respuesta, ¿qué hago con esa información? O de repente, bueno, sí, ya sé que fue ese trauma, un ejemplo, con los papás o con lo que sea, pero de repente si sigo siendo la misma amargada con mis papás, entonces, ¿de qué me valió la información, verdad? Entonces, empezar a ver, okey, incluso a veces sucede que dentro de los mismos registros se le recomiendan a la persona diferentes terapias, digamos, como: "Hey, vamos a hacer este ejercicio hoy, tenés esta información y puedes seguirlo trabajando de esta otra forma". Me ha pasado mucho, bueno, en mi caso yo hago Reiki Karuna, que es como de la compasión, la misericordia, sanar traumas, sanar emociones, como más profundo. Entonces a veces yo escucho ahí como, ay, dígale que Reiki Karuna. Y no es solo como por hacerme yo autopromoción, porque también, por ejemplo, a veces me llega que la persona puede trabajar eso yéndose a constelar, por ejemplo, y yo no hago constelaciones, entonces le doy el número de una persona que sí tenga que sí haga, generalmente el de Andrea, que es la psicóloga, ¿verdad? O alguien que tenga cerca que haga constelaciones. Entonces yo digo, mira, no sé realmente quién hará eso, pero vamos a buscarlo y por aquí encontré varios números, busca, hace investigación por ahí y ahí puedes seguirlo trabajando. Entonces te da como te ilumina como por dónde ir, por qué camino llegar a lo mismo, ¿verdad? O sea, pero entonces se trabajó en registro, se sanó cierto porcentaje, pero la persona debe seguir trabajando. O a veces se les manda a hacer algún acto psicomágico, entiéndase como, o sea, un acto psicomágico puede ser desde una carta de liberación del clan familiar, de, hey, muchas gracias por todo, me libero de todo lo malo que me heredaron, eso no lo quiero, me quedo con lo bueno, muchas gracias, recibo la vida de ustedes. Eso es un acto psicomágico. Y no sé, romper la carta, tirarla en el inodoro y jalar la cadena. Entonces, eso es un acto psicomágico. Encender una vela es un acto psicomágico. No sé, dejar ir a alguien agarrando un globito de helio y soltándolo es un acto psicomágico. Entonces, al final es psicología aplicada, toda la magia es psicología aplicada. Entonces, de repente es como, "Ay, haga tal ejercicio, y a veces son cosas que uno dice, de verdad tuvo que haberme llegado a los registros porque yo no podía haberme inventado esto, digamos, y a la persona le hace clic, va y lo hace y se libera de algo. Entonces, a veces yo les dejo tareas. Estás activando la información, o sea, ahí recibiste información, Ajá, pero la accionas, o sea, es una energía que yo me desprendo. Tal vez el globo es algo simbólico, pero es esa acción de dar el paso, de ir a buscar el globo, de, bueno, con helio, ¿verdad? correcto, Para inflar el globo y después ir a un lugar para hacer el proceso de soltarlo. Entonces, ahí es en esos momentos en donde nosotros realmente podemos como correcto. darle, ¿verdad?, otra perspectiva a la terapia. ¿Cuáles son los diferentes usos, quizá menos conocidos, de una sesión de registros akáshicos? Los usos menos conocidos. Bueno, disculpa que apagué un segundo la cámara, es que mi compu estaba haciendo un poquito extraño.
año y no quise que nos pasara un problema técnico de nuevo, No hay pero aquí problema. estoy. Entonces, hay usos de usos, ¿verdad? O sea, desde reprogramarme, como te decía, personas que no llevan como preguntas como tales, Ujú. sino que llegan y dicen, necesito reprogramar tal cosa. Entonces ahí entran como también las otras herramientas que uno tenga. Por ejemplo, yo que uso reprogramación neuronal cuántica, conocida como el método Yuen, ¿verdad? Que tiene cero que ver por qué yo me llamo Yuen, son cosas diferentes. De hecho, Ay, qué divertido. Método Yue. Me encanta. Y Yue se nos fue el audio. em, Se nos fue el audio de Yue. Pero bueno, para que ya ustedes puedan seguir profundizando y conociendo más a esta maravillosa mujer, Ana Rodríguez, conocida como Yue, les voy a compartir todas sus redes sociales. La pueden encontrar en Instagram como Yue Katsu, Yue Yue Katsoo o Divergent Healer. Ese es su otro Instagram, así que la pueden encontrar también por ahí. Aquí la tenemos ya de regreso. También la pueden encontrar en Facebook. Su WhatsApp es el 86 65 04 11. Si están en Costa Rica y si no están en Costa Rica, claro que le pueden escribir a WhatsApp, pero recordando poner el código de área que es más 506 86650411. Y ya saben que todas las redes sociales están en la descripción de este episodio, tanto en YouTube como en todas las plataformas de podcast. Aquí tenemos ayuda de regreso, que dicha para poder hacer el cierre, mi querida, que estábamos pues ya con la última pregunta de esta entrevista. Ha sido un privilegio, un placer. Nos quedaron varios temas, así que súper invitada a un próximo episodio en este 2023. Gracias, gracias, gracias. bueno, quedamos en la pregunta de diferentes usos, ¿verdad? Entonces, hay reprogramaciones, ¿verdad? O sea, puede ser con alguna reprogramación que ya uno sepa hacer, o me ha pasado mucho que me llega que le dé cierta visualización o cierto ejercicio a la persona, y luego hablando con gente que está entrenada en programación neurolingüística, dicen, ah, pero eso es PNL, y yo, en serio, no sé, los registros me dijeron que lo hiciera. Entonces queda muy, muy interesante porque era lo que la persona necesitaba y a pesar de que no era la formación que yo tenía, se dio, digamos, entonces los registros totalmente le dijeron qué hacer, como tipo visualizaciones y estos ejercicios. También hay un dato súper interesante que es hacer agua akáshica, que es tomar un vaso de agua, como uno también puede hacer reiki al agua, le podemos poner símbolos de registros akáshicos, entiéndanse los símbolos como llamar cierta energía, digamos, como energía angelical o energía de paz, etcétera, y que la persona se tome la agüita. Entonces, como somos agua, también eso le puede hacer súper bien. O uno puede inclusive decirle, a veces se puede compartirle algún símbolo a la persona que lo vaya a necesitar, digamos, no para que se lea los registros solo, sino que de repente uno dice, ok, esta persona necesita aceptación. Entonces ahí de repente uno dice ángeles de la aceptación, que es una de las energías que uno puede llamar. Entonces uno puede compartirle el símbolo a la persona para que lo use por cierta cantidad de días. Y lo ponga en su agüita por una semana, por ejemplo, depende de lo que los registros digan. Y como te decía antes, limpiar casas, limpiar terrenos, o sea, abrir los registros, y de repente si había como almas perdidas por ahí, bueno, ahí nos metemos como en otro tema, ¿verdad? Pero energías como discordantes, los registros te pueden decir cómo hacerlo o con los mismos registros se limpia también. Y así, esos son como usos poco comunes, o cuando se pierde una mascota, por ejemplo, eh, poder tratar de ubicarla, pero no, o sea, podrían abrirse los registros de la mascota o de la persona, del compañero humano de la mascota, pero siempre se puede hacer un montón de usos súper diferentes. Entonces, y va uno descubriendo más, además de los que le han enseñado.
Esto es increíble, de verdad que esto fue una pincelada para que todos pues ya te conozcan más, ya que tienen todas tus redes sociales, tu WhatsApp, ya también te pueden empezar a seguir en todas tus plataformas, escribirte, pueden pues contactar a Ana Rodríguez Llué por cualquiera de sus terapias, porque como vieron es una mujer que tiene muchísima sabiduría, conocimiento y es una persona que le encanta también compartir ese conocimiento, así que los invito a que la sigan. Si quedaron como picaditas de realmente ver qué son los registros akáshicos, los invito a que agenden una sesión con ella, de verdad es espectacular. Ana, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por decir que sí, espero pues tenerte aquí, como te dije hace unos minutos, o sea, las puertas siempre están abiertas, tenemos otros temas también que me encantaría desarrollar con vos, así que espero que esta sea la primera de muchas veces que estés por acá. Muchísimas gracias de verdad por este espacio y por todo lo que nos enseñaste hoy. Muchísimas gracias por el espacio y por todas las preguntas tan interesantes, porque me hacen como recordar inclusive a mí misma cosas que uno dice, mira, es cierto, los registros también se pueden usar para esto. Entonces, espero haberte ayudado con las respuestas y que la gente se atreva a explorar los mensajes que su alma y sus registros akáshicos tiene para ellos. Entonces es una aventura y ahí en enero seguramente voy a tener por ahí como promocioncillas porque es una excelente manera de empezar el año. Entonces, para que la gente pueda empezar el año de la mejor manera y reiniciarse de alguna forma en lo que necesite. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo saben, este capítulo también está disponible a partir de enero, así que pues qué mejor manera para empezar el año con la mejor energía y la claridad. Espero que el mensaje del día de hoy te sume muchísimo. Por favor, compártelo con las personas que sientas de corazón. No olvides suscribirte y por favor, si algo de lo que dije en este podcast realmente te sumó, te inspiró, etiquétame en tus redes sociales. Me encantaría saber sobre tu historia, tu experiencia y pues nos vemos muy pronto en un nuevo episodio Luz, Amor y Paz.